El multiverso de DC tiene muchas tierras, realidades y muchos personajes, pero hay un concepto de DC llamado Elseworlds, donde podemos llegar a ver otra versión de nuestros personajes o cómo se podrían haber transformado en algo radicalmente distinto a lo que son si ocurrieran una serie de acontecimientos. Estas historias nos dan otro tipo de enfoque a nuestros héroes, en otros mundos y cambiando sus orígenes. Vendrían a formar parte de las historias que nos hacen preguntar ¿qué pasaría si...? Bueno, hay un montón de grandes Elseworlds en DC que nos dieron historias fantásticas, pero vamos a repasar cada una de ellas y explicar más a fondo su lugar en el multiverso. Antes de seguir con el video, por favor les pido que se suscriban. Estamos no tan lejos de los 100.000 suscriptores y además voy a sacar un sorteo espectacular, así que por favor no se pierdan esta oportunidad, me ayudan un montón a seguir con el contenido, a motivarme y a seguir formando esta linda comunidad. Sabemos los constantes cambios que sufrió DC en su multiverso. De hecho, implicó cambios de tierras, personajes, pero también los Elseworlds se vieron afectados por dichos reinicios. Todo empezó con Crisis en Tierras Infinitas. Durante los años antes de las crisis, los Elseworlds de DC no formaban parte del multiverso y de esta reestructuración, simplemente no formaban parte de la continuidad. Una forma de darle historias con libertad creativa a los autores, pero más adelante en la línea cronológica de DC vemos que después de la crisis sí formaban parte, más preciso, cerca de la crisis infinita. En los 2000 fueron los años que los Elseworlds formaron parte del multiverso, o algunos de ellos. 52 eran las tierras paralelas que conforman el multiverso y varias de ellas finalmente se transformaron en lo que antes llamábamos Elseworlds. Por ejemplo, la Tierra 22 era la de Kingdom Come, la Tierra 19 la de Gotham by Gaslight y finalmente la Tierra 30 la de Superman Red Son. Pero a modo de conclusión de esta duda bastante normal en los lectores, ¿todos los Elseworlds ya son parte de DC? Bueno, con la implementación del Omniverso a DC, que justamente se hizo hace poco en Dawn of DC, que tenemos dentro del Omniverso muchísimos multiversos, esa respuesta podría ser un poco más afirmativa, ¿no? Pero bueno, hay muchos Elseworlds que no forman parte de ciertas tierras designadas, sino que simplemente DC las cataloga como que, bueno, forman parte de la realidad, ¿no? Están en la continuidad de DC. Red Son se ubica en la Tierra 30 del multiverso, donde como muchos saben es cuando Kal-El cayó en la Unión Soviética en vez de Kansas. Lo controlan los militares y hasta de hecho se convierte en un líder luego de Stalin, pero poco a poco empieza a ver las consecuencias de su autoritarismo y que su mundo era utópico, con Lex Luthor y Batman totalmente en contra de la postura del Hombre de Acero. Red Son es uno de mis cómics favoritos del personaje, pero no solo por la historia que está buenísima, sino por cómo cambian el origen del personaje al hacerlo caer en la Unión Soviética, que me parece sumamente acertado, lo hacen muy pero muy bien, pero también incluye una crítica social, ideológica, política, junto con la historia que me parece fantástica. Otro de los cómics y hasta Elseworlds más relevantes es Gotham Luz de Gas, y hasta de hecho una versión de Batman bastante distinta. Es parte de la Tierra 19 y nos cuenta la historia de Bruce Wayne tomando el manto de Batman tras los crímenes de un tal Jack el Destripador. Tiene elementos de terror y hasta fantasía con el gran Mike Mignola a cargo. Para mí lo bueno que tiene Gotham by Gaslight es justamente el arte, ¿no? El arte así medio noir, medio oscuro. Ver a Batman en un siglo XIX, la verdad me parece eso muy pero muy bueno y además un poco único, ¿no? Se siente muy único este cómic. Otro de los cómics más conocidos es Batman Vampiro de Tierra 43 y debo decir que no es de mis favoritos. La historia literalmente lleva a Batman a relacionarse con Drácula y arranca con el murciélago enfrentando al mismísimo Drácula y su ejército de vampiros. Y así es como finalmente termina él, que dicho sea de paso, casi toda su tierra termina así luego de incorporarlos al multiverso. Es interesante, divertido, pero a mí simplemente no me termina de encantar este Elseworld. Si vamos a hablar de cómics, hay que mencionar a Kingdom Come en su Tierra 22, un futuro donde Superman, Batman y Wonder Woman están retirados. Clark sufrió la muerte de muchos de sus seres queridos por culpa del Joker y justamente la nueva generación de metahumanos está usando sus poderes de una forma indebida, ya que se aprovechan de su cierta superioridad para generar algún tipo de caos. Con el dibujo hiperrealista de Alex Ross estamos hablando de una biblia para DC, ¿no? Kingdom Come la verdad que nos presenta un interesante debate acerca de los héroes y la justicia, acerca de cómo cambian los tiempos y la mirada hacia los héroes, ¿no? Lo importante que es el valor del héroe realmente. El cómic de New Frontier de la Tierra 21, entre finales de los años 40 y principios de los 60, esta historia narra la transición de la Edad de Oro a la Edad de Plata de los superhéroes. Los héroes clásicos de DC como Superman, Batman y Wonder Woman se enfrentan a desafíos en un mundo que cambia rápidamente mientras nuevos héroes emergen y forman la Liga de la Justicia para combatir una amenaza cósmica conocida como el Centro. A mí lo que me encanta de The New Frontier no solo es el arte de Darwyn Cooke, que siento que
sumó a que este cómic se mantenga en la posteridad, sino también que cuando se siente, cuando se lee esta historia, se ve como algo realmente único, una historia que no es tan cotidiana dentro del cómic americano, dentro del cómic de superhéroes, así que The New Frontier es una joya. Luego tenemos a los Justice Riders, que existen en la Tierra 18, un one-shot de 1997 escrito por Chuck Dixon, donde los héroes de la Liga de la Justicia existen en una especie de viejo oeste. Wonder Woman es una sheriff que busca vengar la destrucción de Paradise por parte de Maxwell Lord, Booster Gold es un mercenario, Blue Beetle es un inventor al estilo steampunk y otros héroes como Flash, Hawkman y Guy Gardner aparecen siendo miembros de esta Liga de la Justicia con elementos futuristas y del pasado. No les voy a mentir, realmente no hay tanto desarrollo de estas versiones, pero bueno, son interesantes y le suman un poco de eso lindo, de enriquecedor al universo de DC dentro de los Elseworlds. Hasta ahí las historias que forman parte del multiverso de DC, pero seguimos teniendo Elseworlds que forman parte del Omniverso, que todavía no tienen una tierra designada con número, pero es curioso mencionar estas versiones, aunque sea difícil poder decir todo porque realmente hay muchas historias alternativas que no forman parte de la continuidad. Por ejemplo tenemos El Clavo, uno de esos cómics clásicos con un gran dibujo y una historia de lo más interesante. La primicia es que Superman no existe o no se originó como la continuidad que conocemos, pero la Liga de la Justicia existe y los superhéroes están prohibidos o mal vistos. De hecho tenemos a Lex y Jimmy Olsen moldeando la opinión pública hacia los héroes para arruinar la imagen de los mismos, además de cómo Darkseid desde las sombras planea algo. Una de las cosas que más me gustaron es que vemos a Batman siendo totalmente lo contrario a lo que es con su código en la continuidad. De hecho, está sumamente cuestionado como héroe. Por falta de un clavo se perdió un reino, eso dice la frase, y justamente siento que El Clavo lo bueno que tiene es traernos un universo de DC sin Superman. Cómo puede cambiar la dinámica cuando viene Superman al universo DC y cuando no está. Me encanta, la verdad. Y también, bueno, tenemos algunas cosas interesantes en cuanto a el cuestionamiento hacia Batman, ¿no? Un Batman realmente brutal y muy alejado de ese código moral que él siempre trata de defender. El Clavo, la verdad, es una historia muy, pero muy interesante, que eso siento que es lo que la hace tan enriquecedora. Otro gran Elseworld querido por los lectores es Batman Speeding Bullets, donde Kal-El, en vez de aterrizar en Kansas, cae en Gotham, donde es encontrado por Thomas y Martha Wayne. Lo crían como su hijo y lo llaman Bruce Wayne. Las cosas no cambian, pero a la vez sí, y eso lo hace tan maravilloso. Por ejemplo, sus padres mueren en el callejón, pero él ahí activa la radiación de sus ojos y termina matando al asesino de sus padres. Es perfecta la forma de combinar a Batman con Superman. Ahí Bruce sabe que tiene poderes kryptonianos y hasta tiene su Joker, que es Lex Luthor. Es realmente interesante ver en este cómic el contraste entre Batman y Superman, porque representan algo totalmente distinto, pero no dejan de ser superhéroes, ¿no? Acá tenemos a un Superman que justamente es oscuridad porque nació en Gotham, ¿no? Así que es muy pero muy interesante. A mí Speeding Bullets me parece hermoso. JSA Edad de Oro de Robinson es otra joyita que muchos no hablan como merece. Básicamente relata cómo después de la Guerra Mundial los héroes dejaron de ser vistos como necesarios, entonces el gobierno instaló una mirada junto con la sociedad de que hay que tenerles miedo imponiendo esas ideas, tampoco entendiendo los valores de los héroes, pero todo cambia gracias a Dynaman, una nueva identidad superheroica que capta la atención de todos, y aunque se les va de la mano todo, los héroes de la Edad de Oro tienen que intervenir, no solo para detenerlos, sino también para demostrar lo que verdaderamente representan los superhéroes. Para mí este cómic de la JSA es hermoso porque justamente reivindica la representación de los héroes, ¿no? Sus valores, sus ideales, su moralidad. Es que justamente los héroes de la Edad de Oro son los que iniciaron todo, los que daban esa imagen de esperanza, de valores, de moralidad, ¿no? Entonces me parece hermoso que quiera representar eso, lo que son los superhéroes al fin y al cabo. Un clásico es Superman Identidad Secreta, que no solo es un gran Elseworld, sino uno de los mejores cómics del Hombre de Acero. Clark Kent, un chico común que vive en un mundo donde Superman solo existe en los cómics, ya desde el inicio eso me parece fantástico, porque no hay ningún cómic así del personaje, pero sigue con Clark creciendo odiando las comparaciones con el Superman de los cómics. Un día descubre que tiene poderes idénticos a los del verdadero Hombre de Acero. El gobierno intenta descubrir la verdad sobre él, obligándolo a vivir una doble vida secreta. Encuentra el amor de Lois, forma una familia y tiene que equilibrar su vida normal con su existencia como un Superman del mundo real. Me parece fantástico. La verdad que poder justamente combinar la mitología de Superman, su legado y también lo importante que es la introspección y la búsqueda de identidad en un mundo a veces bastante hostil, siento que es lo mejor de Identidad Secreta. Uno
uno de los mejores cómics que he leído, no solo de DC, sino obviamente en específico de Superman, sin lugar a dudas. Después hay algunos más modernos, como Deceased, un mundo con los héroes de DC infectados por un virus zombie que provenía del mismísimo Darkseid y Apocalypse, dejando la vida de varios héroes importantes detrás y hasta Damian Wayne siendo Batman. Tuvo su continuidad y la verdad, para salir de lo cotidiano, a mí me encanta. Lo mismo con Caballero Blanco, que debido a su éxito continuó con hasta cómics spin-off de Mr. Freeze y Harley Quinn, donde el Joker recupera la cordura y demanda a Batman por las agresiones físicas y hasta su modo de operar frente a la justicia y sociedad de Gotham. Debo decir que es uno de mis últimos cómics que han salido de Batman favoritos. Ahora sí vamos a hablar de cómics de DC que salieron en el último tiempo y realmente me encantaron, es Dark Knights of Steel. Tom Taylor combinó a DC con la época medieval y nuestros héroes. La familia El es parte de la realeza, Batman es un caballero del reinado y hasta hay un gran miedo por los considerados magos, que ponen a personajes como Black Canary, Green Arrow y hasta Joker con un anillo de los Linterna Verde como principales enemigos de la historia. Todo llevado a la Edad Media y fantasía, dando realmente un giro hermoso para abordar a DC desde este punto de vista. Me encanta que exploró a cada uno de los grandes personajes de DC, desde Supergirl hasta Constantine. Si se lo preguntan, obviamente fue un Elseworlds bastante moderno y muy exitoso del último tiempo. A mí me encantó y me motivó muchísimo poder leer número tras número, no solo porque la historia es súper intrigante y van pasando cosas que realmente te dejan con ganas de saber más, sino también porque es intrigante saber dónde se encuentran ciertos héroes en este mundo medieval, en este mundo de la Edad Media fantasioso, ¿no? Es súper acertado cada uno de los de la selección de personajes en donde estén, que bueno, la verdad me encantan. Debo decir que Dark Knights of Steel me encanta, es una maravilla, por favor, léanlo. Evidentemente ha sido difícil poder seleccionar la cantidad de Elseworlds que alberga DC, porque muchos tienen tierra asignada, otros no, algunos fueron cómics muy aislados de un número y hasta a veces se trataron de apariciones, entonces ya es difícil poder decir cuáles son Elseworlds y cuáles forman parte del multiverso. Más allá de todo, dejé cómics como Superman, Último Hijo de la Tierra, Generaciones y DC vs. Vampiros. Ahora en el último año se confirmó la vuelta de los Elseworlds en la New York Comic Con con títulos como La Vuelta de Gotham by Gaslight con The Kryptonian Age, Batman de Barbarian con un origen medieval del personaje, un spin-off de Dark Knights of Steel llamado All Winter con Deathstroke, Green Lantern Dark y Batman Nightfire, donde Bruce viaja al pasado con una Gotham en cenizas. Así es como DC expande su universo, con muchos Elseworlds y algunas historias que realmente nos encantan, ya que no dejan de lado la esencia de los personajes, pero los sacan totalmente de su status quo. Eso es lo que me gusta de DC, la cantidad de historias, de mundos, de lugares para descubrir, no solo los personajes, sino también versiones alternativas de los que ya nos gustan. Cuando pensamos que conocemos el multiverso o todo el universo de DC, los autores y la creatividad de los mismos nos demuestran que estos personajes no están limitados por nada, que por algo son los mejores y estas historias lo demuestran. Bienvenidos a los Elseworlds de DC.